Vamos a hablar de un capítulo más sobre la gestión de proyectos informáticos. El capítulo 4, presupuestación de proyectos. La presupuestación del proyecto, un supuesto es simplemente un plan para asignar recursos organizativos a las actividades del proyecto. El presupuesto también sirve para otro propósito, vincular el proyecto con las metas y objetivos de la organización a través de las políticas organizacionales. Es una herramienta de gestión necesaria pero no suficiente. Se deben recopilar los datos apropiados y reportarlos con precisión de manera oportuna, y se perderá el valor del presupuesto para identificar los problemas financieros actuales o anticipados a los que se van a presentar en el futuro. Los métodos de presupuestación. La presupuestación es simplemente el proceso de pronosticar qué recursos requiere el proyecto, qué cantidad y de cada uno serán necesarias, cuándo se necesitarán y cuánto costarán. Podemos ver en estas dos tablas, una que se encuentra el presupuesto por recurso para la producción de un cortometraje documental. Como podemos ver, cada uno tiene un ítem, un nombre, las horas que se van a utilizar para el trabajo, el costo y una duración. ¿Sí? La duración del trabajo. Bien. En días está por acá, el otro es en horas. En la otra tabla vemos los costos de los recursos por unidad para la producción del cortometraje documental. ¿Sí? Ahí vemos varias columnas con sus respectivos celdas informativas. Bien. Los métodos de presupuestación. Vamos a tomar en cuenta lo siguiente. La mayoría de las empresas y profesionales emplean estimadores experimentados que pueden predecir el uso de recursos con errores sorprendentemente pequeños. Los métodos de estimación de coste están bien documentados sobre la base de la experimentación de los estimadores acumulados a lo largo de muchos años. El desarrollo de una nueva aplicación móvil suele ser más difícil que presupuestar actividades más rutinarias. La tradición organizacional también tiene como impacto en el presupuesto de los proyectos. Cada empresa tiene sus propias reglas sobre cómo se imputan los proyectos, los gastos generales y otros gastos indirectos. Presupuestación descendiente. A continuación examinaremos dos enfoques diferentes para recopilar los datos para presupuestar un proyecto, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Uno de ellos es la presupuestación descendiente. El enfoque descendente de la presupuestación se basa en los juicios colectivos y de los experimentos de los altos y medianos directivos en relación con los proyectos anteriores similares. La ventaja de este enfoque es que los costes presupuestarios globales pueden estimarse con una precisión razonable. Aún los elementos individuales pueden estar en un error sustancial. Otra ventaja es que no es necesario identificar individualmente los errores en la financiación de tareas pequeñas, ya que el presupuesto global permite tales excepciones. Por otro lado, tenemos la presupuestación ascendente. En la presupuestación ascendente, el PEP identifica las tareas elementales cuyas necesidades de recursos son estimadas por los responsables de ejecutarlas. Por ejemplo, hora de programación de un proyecto de software. Esto suele resultar en estimaciones mucho más precisas, pero a menudo no lo hace por razones que pronto discutiremos. Los presupuestos ascendentes suelen ser más precisos en las tareas detalladas, pero corren el riesgo de pasar por alto algunas tareas pequeñas pero costosas. Sin embargo, este enfoque es común en organizaciones con una filosofía de gestión participativa y conduce a una mejor moral, una mayor aceptación del presupuesto resultante y un mayor compromiso por parte del equipo del proyecto.
Métodos de presupuestación. La presupuestación de proyectos es una tarea difícil debido a la falta de precedentes y experiencias con un proyecto único. Las dos formas principales en general una propuesta de proyecto son de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. El primero es generalmente preciso en general, pero posiblemente incluye errores significativos para tareas de bajo nivel. Este último suele ser preciso para tareas de bajo nivel, pero corre el riesgo de pasar por alto algunas tareas pequeñas pero potencialmente costosas. La mayoría de las organizaciones utilizan la presupuestación descendiente a pesar del hecho de que la presupuestación ascendente resulta una mejor aceptación y compromiso con el presupuesto. Esto ha sido el resumen de este ítem. Ahora hablaremos sobre la estimación de costos. En esta sección examinaremos los detalles del proceso de estimación de costo y algunos peligros de recortes arbitrarios en el presupuesto del proyecto. También describiremos e ilustraremos la diferencia entre la presupuestación por actividades y la presupuestación por programas. En las estimaciones de coste veremos el cálculo del coste de la clase de trabajo. La tarea de elaboración de un presupuesto es relativamente sencilla pero tediosa. Cada elemento del trabajo se evalúa en función de sus necesidades de recursos y a continuación se determina sus costes. Los costes directos de los recursos, como los de los materiales y de las máquinas necesarias únicamente para un proyecto en concreto, se imponen normalmente al proyecto sin un suplemento de gastos generales. Si se utilizan máquinas de otras partes de la organización, esto suele ser cargado al proyecto de una cierta tasa. El impacto de los recursos presupuestarios. En el ciclo de vida del proyecto tienen forma S, entonces con un nivel de recursos alto reducido se hará un recorte menor en proporción a los objetivos o el desempeño del proyecto, lo que probablemente no sea un gran problema si el ciclo de vida del proyecto tiene forma de J. El impacto de la insuficiencia de recursos será grave, se harán un recorte mayor que proporcione el rendimiento del proyecto. El mismo efecto ocurre cuando una campaña económica, cuando un alto directivo decreta un recorte presupuestario general para todos los proyectos de, digamos, 5 o 10%. Para un proyecto con un ciclo de vida de forma de J, el resultado es un desastre. En la gráfica podemos ver el ciclo de vida de un proyecto en forma de S y en forma de J. Cada uno tiene su variable tiempo y el porcentaje de complejidad. Bien, las estimaciones de costo. Entre ellas tenemos la presupuestación por actividades versus la presupuestación por programas. Los presupuestos organizativos tradicionales están típicamente orientados a las actividades y basados en datos históricos acumulados a través de un sistema de contabilidad basado en actividades. Los gastos individuales se clasifican y se asignan a líneas presupuestarias básicas o a centros de procesos de producción. Los presupuestos de proyecto también pueden presentar como presupuesto de actividades, como en la tabla que vemos a continuación, en la cual vemos un presupuesto mensual típico para un proyecto de una inmobiliaria. Podemos ver varios valores, activos, variantes, con sus respectivos totales. Mejoras de las estimaciones de costo. Bueno, en esta sección trata de varias maneras de mejorar el proceso de estimación de costo. Estas mejoras no solo se limitan a la estimación de costo, sino que se puede aplicar a casi todas las áreas de la gestión de proyectos que requiere estimar o pronosticar cualquier aspecto de un proyecto que se mida numéricamente. Por ejemplo, la duración de las tareas, el tiempo el tiempo que se requiere personal especializado, o las pérdidas asociadas con tipos específicos de riesgos en cada
cada vez que ocurran. Estas mejoras van desde una forma formalizada del proyecto de estimación pronóstica utilizando formularios y otros procedimientos sencillos hasta técnicas cuantitativamente sencillas que implican curvas de aprendizaje. Una de las formas de estimación de costo son los formularios. El uso de los formularios sencillo, como el de la figura que se puede ver, en gran ayuda para el primer ministro a la hora de obtener estimaciones precisas. No solo a los costos directos, sino también cuando se necesita el recurso, cuando es necesario, a quién se debe a quién se debe contactar y si estará disponible cuando sea necesario. La información puede recopilar para cada tarea en un formulario individual y luego agregarse para el proyecto en su conjunto. Aquí podemos ver un tipo de formulario, el cual tenemos el nombre de formulario, fecha y nombre de tarea. Cada uno veremos las personas responsables, podemos ver materiales, entre otras especificaciones, otros. ¿Listo? La curva de aprendizaje. Bueno, el uso de curvas de aprendizaje en la gestión de proyectos ha aumentado considerablemente en los últimos años. Por ejemplo, se han desarrollado métodos para aproximar las curvas de aprendizaje compuestas para proyectos enteros, para aproximar los costos totales de la curva de aprendizaje unitario y para incluir los efectos de la curva de aprendizaje en la diagramación de los recursos críticos. La conclusión es que los efectos del aprendizaje, incluso en pequeños de una sola vez, no deben ser ignorados. Si se subestima los costes, el resultado será un proyecto no rentable y la dirección no estará satisfecha. Otros factores. Los estudios demuestran sistemáticamente que entre el 60 y 85% de los proyectos no se logran cumplir sus objetivos de tiempo, costo y o rendimiento. Las modificaciones de los precios de los recursos, por ejemplo, son un problema en común. Otro problema es pasar por alto la necesidad de tener en cuenta los costos estimados por una asignación adecuada para los desechos y el deterioro. Un problema similar no es añadir una asignatura para el aumento de los gastos del personal debido a la pérdida y su sustitución de miembros cualificados del equipo de proyecto. Y si existe la posibilidad de que la emoción del concurso, conseguir la aprobación de un proyecto o de ganar una licencia o quizás incluso debido a la presión de la alta dirección, el estimador de costos del proyecto ofrezca una imagen más optimista que las garantías de la realidad. Incluso los factores del clima organizacional influyen en la estimación de costo y a veces hay una mala suerte. En resumen, las mejoras de estimación de costo. Existen numerosas formas para mejorar el proceso de estimación de costo, desde formas y procedimientos sencillos pero útiles hasta técnicas especiales como la curva de aprendizaje. Sin embargo, la mayoría de estimaciones son erróneas debido a razones más simples, como no utilizar las herramientas disponibles, el sentido común y no tener en cuenta problemas y contingencias como tener que reemplazar a los trabajadores a mitad del camino. Además, existen razones de comportamiento y de organización como los sistemas informales de incentivos que recompensan las estimaciones inexactas. La incertidumbre presupuestaria y gestiones de riesgo del proyecto. A pesar del cuidado y el esfuerzo invertido para crear un presupuesto preciso y justo, sigue siendo solo una estimación realizada en condiciones de incertidumbre. Debido a que los proyectos son únicos, el riesgo impregna todos los elementos del proyecto y en particular los objetivos de rendimiento, calendario y presupuesto del proyecto. La incertidumbre presupuestaria. Las razones de la incertidumbre de costo en el proyecto son muchas. Los precios pueden aumentar, pueden requerir diferentes recursos, el proyecto puede tomar una cantidad de tiempo diferente a la que esperábamos, lo que
lo que repercute que los costos generales e indirectos y así sucesivamente. Anteriormente discutiremos formas de las mejoras de la estimación de costo para anticipar dicha incertidumbre, pero el cambio es un hecho en la vida, incluyendo la vida del proyecto, y el cambio invariablemente alterado en nuestra estimación de presupuesto anterior. La estimación de costo del proyecto podemos verlo en esta gráfica, en la cual vemos una estimación realizada al inicio de un proyecto. Podemos ver que esto, lo que está en sombra, viene siendo la incertidumbre del presupuestario. Tres causas para el cambio. Existen tres causas básicas para el cambio de los proyectos y su presupuesto y o cronograma. Algunos cambios se deben a errores de estimar de costos sobre cómo realizar las tareas identificadas en el proyecto, en el plan de proyecto. Otros cambios se proceden porque el equipo de proyecto o el cliente aprende más sobre la naturaleza del alcance del proyecto o el entorno en el que se va a realizar. Utilizar. La técnica fuente de cambio es el mando y se aprueba una nueva ley, una asociación comercial establecida, un nuevo estándar, una agencia reguladora gubernamental adopta una nueva política. Manejo de los cambios. Hay diferentes maneras de manejar estos cambios. La forma menos precisa es simplemente aceptar un cambio negativo y asumir una pérdida en el proyecto. El mejor enfoque es prepararse para el cambio con anticipación mediante la inclusión de disposiciones en el contrato original para tales cambios. El cambio más difícil de manejar es cuando el cambio es el resultado de una mayor especificación por parte del cliente. Pero incluso este tipo de cambios son a menudo tal manejados por la organización del proyecto. La mejor práctica es incluir en el contrato un procedimiento formal de control de cambios que permita negociar el precio y el cronograma de los cambios en el desempeño ordenados por el cliente. Presupuestación de proyectos en la práctica. Para tener una presupuestación de proyecto o proyectos, el gerente de proyecto comienza con el plan del proyecto, o también conocida como PEP, para determinar los diversos pasos requeridos en el proyecto, las necesidades del recurso, las horas de trabajo y los costos asociados. Sin embargo, la alta gerencia también es responsable de construir un presupuesto para la compañía y puede que también haya calculado algunos costos para este proyecto o para el departamento que lo financiara. En el proyecto utilizan sus propios métodos como el presupuesto o el costo de un proyecto anterior pero muy similar al que se está creando. Simulación de riesgos del proyecto. Se construye un modelo matemático de la simulación y se lleva a cabo una simulación para determinar los resultados de las medidas clave de desempeño bajo varios escenarios. El modelo se ejecuta o replica repetidamente, comenzando desde un punto diferente cada vez, basándonos en elecciones aleatorias de valores de las distribuciones de probabilidad de las variables de entrada. Los resultados del modelo se utilizan para construir distribuciones estadísticas de elementos de interés para los responsables de la toma de decisión, como los costos, los beneficios y la fecha de finalización o el rendimiento de la inversión. Podemos ver esta estimación del punto único de flujo de efecto para la CERAM Ciencia y C. Como podemos ver, tenemos A, B, C y D. Tenemos A, que se viene haciendo los años, pues es in flow, y C es on flow y D es new flow. Estos se ven en varias simulaciones de diferentes años y bueno, se hace una predicción. Bueno, en resumen, la simulación del riesgo del proyecto. A pesar del esfuerzo realizado para hacer estimaciones presupuestarias realistas, todavía puede ser útil prepararse para los cambios en los presupuestos a medida que se desarrolla el proyecto. Estos cambios se derivan de múltiples fuentes, entre ellas la tecnología, la economía y la mejora de comprensión de los proyectos y los mandatos.
en la medida de lo posible. Es mejor incluir estas contingencias en el contrato en caso de que se reduzcan. La simulación es un enfoque excelente para determinar la distribución de varios resultados posibles que ocurren cuando el riesgo está presente en un proyecto. Bueno, esto es todo acerca del capítulo 4, que viene siendo el presupuesto de un proyecto. Recuerden que en la cajita de descripciones se encuentran las diapositivas para que la puedan descargar o visualizar mejor. Bueno, con esto me despido, hasta la próxima entrega.